Muy bien, ya hemos concluido con el reconocimiento de los diferentes ligandos, en este caso de ligandos aceptores pi, que son los ligandos típicos de la química organometálica, porque recordemos que el metal en los complejos organometálicos se encuentra en muy bajos estados de oxidación, así que en consecuencia pues son relativamente ricos en electrones, no son tan pobres o tan ácidos como los metales de los complejos de coordinación. En consecuencia, si bien van a formar enlaces covalentes con los ligandos, que son bases, que son dadores de electrones, pues de alguna manera excederían la densidad electrónica, bien, si solamente están destinados a recibir. Por esta razón, introducíamos el concepto de retrodonación, para que el metal pueda devolver ese excedente de densidad electrónica, siempre y cuando los ligandos sean del tipo aceptor pi. Muy bien, con esta aclaración vamos a las reacciones propiamente que se pueden presentar en los complejos de coordinación. Hacer una revisión general de los diferentes tipos, con algunas precisiones, en este caso, tomando como referencia a los carbonilos metálicos. Muy bien, con respecto a las reacciones entonces que puede experimentar estos complejos, estos carbonilos metálicos, destacamos dos categorías. Aquellas que tienen como referencia propiamente al metal, es decir, al centro metálico. Bien, y en este caso consideramos a las reacciones de sustitución, que son ya conocidas por nosotros porque en la química de coordinación hemos visto frecuentemente la sustitución de los ligandos. En el caso de la química de coordinación hay que recordar que esta sustitución estaba vinculada con el concepto de si el ligando pertenecía a campo fuerte o campo débil en función a su ubicación en la serie espectroquímica. Bien, entonces el tema de la sustitución ya lo conocen. La segunda reacción con respecto al centro metálico es reacciones redox, que podrían ser de reducción, con lo cual hablamos de ganancia de electrones, y si el metal se encuentra formando un complejo homoléptico, es decir, solamente con ligando CO, bien, pues la reducción lo va a llevar a la formación de aniones carbonilato. Ya habíamos hablado ya de que estos aniones eran sumamente importantes porque estaban vinculados a diferentes reacciones de síntesis. Bien, vimos toda la gran variedad de reacciones que se podrían realizar con estos compuestos para obtener cetonas, aldehídos, acilos, en fin, muchas de ellas reacciones orgánicas, ciertamente, pero mediadas por un complejo organometálico. Bien, en otro caso podríamos observar más bien la oxidación vía la intervención de halógenos y la desprotonación de complejos hidruro mixto. Esto siempre y cuando recordemos que este anión carbonilato, por ejemplo, podría reaccionar con, digamos, ácido clorhídrico, bien, para formar el correspondiente, por la diferencia de cargas, una reacción ácido-base, con lo cual formaríamos un nuevo complejo organometálico con enlace metalhidruro. Bien, entonces una vez que se produce la formación de un complejo con enlace metalhidruro, pues este complejo puede sufrir la desprotonación, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos una breve descripción de los 4 tipos de reacciones que involucran al centro metálico. El segundo grupo de reacciones son más bien tomando como referencia a uno de los grupos CO, a uno de los ligandos carbonilo. Y con respecto a este grupo carbonilo, justamente por el proceso de donación y retrodonación, nosotros vamos a observar la formación de cargas parciales, ubicadas tanto en el carbono como en el oxígeno. Y dependiendo de la formación de estas cargas parciales, donde tengamos una carga parcial positiva,
pues tendremos un punto de ataque nucleofílico. Donde tengamos la carga parcial negativa, más bien será un centro de ataque electrofílico. Y el tercer tipo corresponde a las reacciones de inserción migratoria, con lo cual migratorio implica movimiento, bien, desplazamiento, cambio en la posición entonces del enlace con un grupo carbonilo. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí se observa el cambio, ¿verdad? Pregunto porque no vaya a ser que la pantalla se quede congelada. Sí, profesora. Muy bien, gracias, Bruno. Muy bien, vamos a describir entonces las reacciones con respecto al centro metálico. La primera de ellas es la sustitución. Recordamos que esto ya lo conocemos, simplemente es la salida de un ligando y el ingreso de otro. Una reacción de equilibrio, ¿verdad? Porque está mediada por las leyes del equilibrio químico. En realidad, muchas veces nosotros hemos conseguido reacciones de sustitución a pesar de que el ligando no se encontraba en una posición favorable dependiendo de su ubicación en la serie espectroquímica. Es decir, hemos conseguido sustituir un ligando de repente de campo moderado por un ligando de campo débil. Y entonces uno se pregunta cómo es posible, ¿no? Si se supone que los ligandos de campo fuerte son los que orientan más bien o son los que dirigen una reacción de sustitución. Pues esto tiene que ver con la concentración y aquí aplicamos equilibrio químico. Si nosotros incrementamos la concentración del ligando entrante, así sea este de campo débil, por efecto de la concentración, pues promueve la reacción en el sentido de la formación de los productos. Bien, entonces, si bien la serie espectroquímica es una referencia con los ligandos, aquí no vamos a hablar de la serie espectroquímica porque estamos hablando de otro tipo de ligandos, pero si bien tiene que ver con aquellos ligandos que influyan en el 10 de Q, es importante también tener en cuenta el efecto de la concentración. Bien, y es lo que vamos a evaluar nosotros en adelante. Por otro lado, tenemos que pensar en el tipo del mecanismo, porque si vemos la ecuación neta o la ecuación global, pues simplemente decimos, bueno, un ligando sale, un ligando ingresa, ¿verdad? No parece tan complicado. Pero nosotros tenemos que tratar de predecir cómo ocurre si hay la formación de un intermediario de reacción. Bien, si hay un intermediario, ¿cómo sería este intermediario? Y esto tiene que ver con el tipo de mecanismo de reacción. Entonces, en Inorgánica 3, ustedes hicieron una breve revisión de los diferentes mecanismos. Teníamos el mecanismo asociativo, disociativo y el mecanismo de intercambio. El mecanismo de intercambio podía ser a su vez tanto asociativo como disociativo. Bien, primero vamos con los dos extremos, con el mecanismo asociativo y disociativo. En ambos casos hay formación de intermediario de reacción. Esa es la primera característica común que tienen estos dos mecanismos. En cambio, el mecanismo de intercambio no tiene intermediario de reacción. Lo único que tiene es estado de transición, es decir, tiene un complejo activado, pero no hay intermediario. En consecuencia, nosotros lo que vamos a hacer es principalmente predecir si el mecanismo tiende a ser asociativo o disociativo. Si es de intercambio, no lo podemos afirmar, necesitaríamos evidencia experimental, ¿sí? Entonces nos enfocamos más en los dos casos extremos. De acuerdo a estos dos casos, bien, rápidamente pensemos nada más, porque esto tiene más lógica que aplicación de teoría, ¿sí? Tiene más sentido crítico. Bien, nosotros introducimos en la última clase el concepto de complejo saturado e insaturado. ¿Qué significaba que un complejo sea saturado? A ver, por favor, rápidamente, ¿quién nos hace recordar el significado de complejo saturado? Número de Conocer 6 y 18 electrones de valencia.
Correcto. Entonces, cuando hablamos de un complejo saturado, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Si está coordinativamente saturado, que tendría que ver con el número de coordinación, y efectivamente el número de coordinación más abundante, más frecuente para todos los complejos es 6, ¿bien? Y si está electrónicamente saturado, esto tiene que ver con el cumplimiento de la regla de los 18 electrones, ¿sí? Entonces, un complejo que está saturado, ¿bien? Imaginemos pues el aspecto electrónico. Si ya tiene los 18 electrones, ¿qué le conviene? ¿Un mecanismo asociativo que le aumente más electrones o un mecanismo disociativo que más bien en el intermediario de reacción lo relaje, es decir, le disminuya la cantidad electrónica? Definitivamente, en cualquiera de los dos casos, nosotros diríamos, bueno, pero va a perder esa estabilidad por los 18 electrones. Correcto, porque ya sea que va a aumentar o va a disminuir. Sin embargo, los complejos prefieren tener un número inferior a 18 electrones a tener un número superior, como 20 electrones, por ejemplo. Si ya tenía 18 y gana un ligando más que aporta 2, tendría 20. ¿Verdad? Entonces, si el complejo es saturado, en general va a optar por una ruta disociativa, es decir, porque el intermediario de reacción tenga un ligando menos. Si lo analizamos desde el punto de vista coordinativamente insaturado, igualmente, si tiene 6, bajo una geometría octaédrica, pues va a preferir un número de coordinación 5 a un número de coordinación 7. Que también podría ser posible, ¿sí? Porque existe ese número de coordinación. Igualmente va a preferir entonces el número de coordinación 5. Ya podríamos pensar que en el caso insaturado sea lo contrario, ¿verdad? Sea lo contrario, porque si está insaturado, tiene 16 electrones, pues tranquilamente puede pasar por una ruta asociativa, ganar un ligando que le aporte 2 y más bien tendría 18 electrones su intermediario de reacción, así que estaría perfecto, ¿verdad? Así que en el caso de complejos insaturados, la ruta asociativa es la más frecuente, usualmente más frecuente, pero no es exclusiva, ¿bien? Aún siendo un complejo insaturado, de repente de 16 electrones, podría experimentar una ruta disociativa, pero esto va a estar regulado dependiendo de los ligandos que lo acompañan, ¿bien? Dependiendo también principalmente de los ligandos, que puedan contribuir ya sea electrónicamente o donde el efecto estérico sea un factor importante. Y en este caso también hay que pensar no solamente en el aspecto electrónico, sino también en el aspecto del número de coordinación. Si pensamos en un complejo cuadrado plano, bien, que estaría coordinativamente insaturado, este complejo cuadrado plano de número de coordinación 4, por una ruta asociativa subiría un número de coordinación 5 y por una ruta disociativa pasaría un número de coordinación 3. Bien, entonces parece extraño, ¿no? Pero es posible, ¿sí? Es posible que esto pueda ocurrir. Bien, hemos hablado empíricamente, bien, de repente ustedes me han hecho un seguimiento mental con todo lo que he dicho, pero ahora lo vamos a visualizar a través de algunas reacciones químicas. En este caso, veamos, calculen rápidamente cuántos electrones tiene el complejo de rodio de partida. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Cuántos tiene? Voy colocando el 1. Uy, ¿qué pasó, chicos? Un conteo rápido, un conteo covalente. 14. 14. Ah, muy bien, gracias, Bruno. Yo dije, pero el examen ya fue, ya pasó. Bien, 14 electrones. Por lo tanto, decimos que está electrónicamente insaturado y coordinativamente también, porque sabemos que el rodio tiende a formar complejos cuadrado planos. Si bien podría formar complejos octaédricos, pues hay una preferencia por el cuadrado plano porque en el conteo iónico vemos que es rodio más 1, es decir, tiene configuración de 8.
alta energía de estabilización del campo cristalino para una geometría cuadrado planar. Sin embargo, vemos que tiene solo 14 electrones. Y esto, bueno, como consecuencia probablemente de que tiene dos ligandos trifenilfosfano bastante voluminosos, pero aún el rodio tiene espacio, ¿bien? Entonces, perfectamente podría acomodar un grupo carbonilo y completar los 16 electrones. Bien, entonces en este caso está siguiendo definitivamente un mecanismo asociativo por el bajo número electrónico y considerando que tiene el espacio suficiente como para coger un ligando más. Bien, entonces el complejo final ya es coordinativamente saturado y electrónicamente, bueno, no coordinativamente saturado, digamos, completamente, no tiene los 6 ligandos ni los 18 electrones, pero para hacer un complejo de 8 está dentro de las excepciones de la regla de los 18 electrones. Entonces, digamos que no es un estado extraño, sino que más bien va a formar un complejo estable. En el segundo caso, vemos el mismo complejo de rodio, pero ya no tiene 2 ligandos trifenilfosfano, esta vez son 3. Y recordemos este factor estérico de estos ligandos, es decir, cuanto más voluminosos son, el ángulo cónico aumenta y en consecuencia se hace poco accesible la llegada de un ligando adicional. En consecuencia, si nosotros queremos realizar una reacción de sustitución, definitivamente el mecanismo no podría ser asociativo. Si yo quiero colocar un ligando L, bien, este ligando L realmente no tiene acceso. Aquí pareciera que sí, lo vemos de manera planar, pero si tuviéramos una vista tridimensional, realmente el ligando estaría ocupando, prácticamente cerrando todo el espacio de acceso. Prácticamente la zona axial estaría también estrecha como para que un ligando pueda ingresar. Ahora también va a depender del volumen del ligando. Bien, si es un ligando pequeño, de repente podría acomodarse. Entonces, en este caso, la tendencia es que para que pueda ingresar un nuevo ligando y se produzca una reacción de sustitución, necesariamente primero debe ocurrir una disociación. Bien, entonces vemos cómo pasamos de un número de coordinación 4 a un número de coordinación 3. De esta manera ya tenemos menos impedimento estérico como para que un ligando nuevo, un ligando L, pueda ingresar y pueda producirse la sustitución. En el tercer caso, bien, en el tercer caso nosotros estamos observando un complejo coordinativamente saturado, es octaédrico. Electrónicamente, veamos si también es saturado. Realicen el conteo, por favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Electrónicamente saturado? ¿A qué grupo pertenece rutenio? 8. Ya, listo. 8 y 2, 10, 12, 14, 16, 18. Bien, 18 electrones. Entonces es electrónicamente y coordinativamente saturado. Entonces, ¿qué habíamos mencionado? Que cuando teníamos el tope, 18 electrones, hay una tendencia por los mecanismos disociativos. Entonces, en este caso se produce la pérdida de un ligando cloro que deja un sitio vacante, ¿bien?, para que pueda ingresar un nuevo ligando. O sea, aquí estamos pensando en los posibles estados de transición previos a la llegada de un nuevo ligando. Bien, previo a la llegada de un nuevo ligando. En este caso no, el nuevo ligando se incorporó directamente porque había espacio suficiente. Bien, entonces aquí no hubo problema. Listo. Dejando este sitio vacante, pues es fácil que el ligando pueda ingresar.
Muy bien. Ahora, habría otros criterios que considerar, ¿no? ¿Por qué sale cloro? ¿Por qué no se rompe uno de estos enlaces? Bueno, en general sabemos que los ligandos que son bidentados, tridentados, forman enlaces mucho más estables con un centro metálico, justamente porque se sostienen por dos o más puntos. En el caso anterior, ¿por qué salía el trifenilfosfano? Porque es uno de los que está causando mayor impedimento estérico, está ocasionando mayor tensión. En consecuencia, tenemos más probabilidad de que este pueda salir. Bien, recordando entonces la parte teórica que ya he mencionado como introducción, recordamos entonces los dos extremos, los dos tipos de mecanismo. Y tenemos que el mecanismo disociativo se parece mucho a la reacción de sustitución nucleofílica SN1, ¿verdad? Porque en este tipo de reacción orgánica, en este tipo de mecanismo, recordamos nosotros la formación de un carbocatión que va a buscar la forma más estable, en este caso el terciario en primer lugar, luego secundario, luego primario, y después recién se produce el ingreso del nuevo, en la formación del nuevo enlace. Bien, entonces es muy parecido, podemos encontrar por aquí una analogía. En este caso ya vimos que primero el complejo entonces tiene que perder un ligando, dejar un sitio vacante, y una vez que tenemos el intermediario de reacción, que es un complejo coordinativamente insaturado porque ha perdido un ligando, bien, ha perdido una posición de coordinación, pues ya tiene el sitio vacante para que pueda ingresar el nuevo ligando y de esta manera realizarse la sustitución. Bien, común para complejos de 18 electrones, ¿no? Todo eso ya lo hemos mencionado. Características, la variación de entropía en este caso para el complejo activado debe ser positiva. Claro, si hay disociación, tenemos más moléculas, mayor grado de desorden, si hacemos la diferencia, pues va a ser positivo. Bien, en el caso del mecanismo asociativo es lo contrario, primero ya puede asumir directamente el ingreso, con lo cual el intermediario de reacción tiene que tener el número de coordinación aumentado en 1, la cantidad de electrones también aumenta. Y en un segundo paso, recién se produce pues la salida del grupo saliente, porque en este caso estamos hablando de reacción de sustitución, eso significa que uno ingresa y uno sale, ¿no? No solamente nos quedamos en esta etapa. Bien, aquí se produce entonces un incremento en el número de coordinación y un incremento en el número de electrones. Bien, común para complejos de 16 electrones o incluso 17. En cuanto a la variación de entropía, esta vez es lo contrario, ¿no? Porque el grado de desorden ha disminuido. Muy bien. En medio encontramos, decíamos, a los mecanismos de intercambio, pero para poder, digamos, precisar el tipo de mecanismo de intercambio, pues necesitaríamos algo de evidencia, algún tipo de prueba de control cinético de repente para tener información. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar en principio con los dos extremos. Muy bien, esto ya lo paso más rápido. Esto ya es la influencia electrónica de lo que hemos mencionado. Un complejo con número de coordinación 6, 18 electrones, tiende por un mecanismo disociativo, forma un intermediario entonces de 16 electrones, coordinativamente insaturado y electrónicamente también. Deja un sitio vacante donde puede ingresar el nuevo ligando entrante y recuperamos la saturación electrónica y coordinativa. Entonces ya no me detengo en estos aspectos. Muy bien, características de estas reacciones de sustitución. Bueno, en el caso del mecanismo disociativo es importante generar un sitio vacante. Es importante que exista un sitio vacante, porque un nuevo ligando no va a poder ingresar si no encuentra un sitio vacante. Bien, entonces el mecanismo disociativo tiene como objetivo proporcionarle ese espacio, el espacio suficiente para que el nuevo ligando pueda instalarse. Muy bien.
lo que hemos mencionado ya prácticamente está, lo de las 16 electrones, ya dijimos que aproximadamente intermediarios de 20 son inestables, así que en consecuencia preferimos la disociación para complejos de 18 electrones. En cuanto a la influencia del centro metálico por estas reacciones, verdaderamente no hay una tendencia. Vemos pues que la segunda serie incluso puede responder más que la primera y más que la tercera serie. Bien, pero una tendencia directa no hay. Lo más común, de acuerdo a los resultados, es que para la segunda serie sea mucho mejor que para la primera y la tercera. De otro lado también tenemos la influencia de la geometría, pero esta geometría también está relacionada con la cantidad de electrones que dispone cada centro metálico. Entonces, podemos tomarlo como referencia, pero principalmente vamos a analizar a los ligandos que acompañan al centro metálico. Muy bien, de acuerdo a los resultados experimentales, les decía yo, a las evaluaciones cinéticas, en este caso estudios físico-químicos, pues la sustitución de este hexacarbonil cromo puede proceder por un mecanismo tanto disociativo como un mecanismo de intercambio disociativo. En el primer caso, el mecanismo disociativo si bien constituye la pérdida de un ligando CO, permite rápidamente que el solvente ocupe esa sexta posición de coordinación. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque recordemos que nuestras reacciones son en solución, prácticamente todas. Muy pocas reacciones se van a desarrollar al estado sólido. En consecuencia, si tenemos un solvente, cuando se produce la disociación, el primero o el ligando con mayor probabilidad de coordinación es el solvente, debido a la concentración en la cual se encuentra, porque el solvente es el más abundante. En consecuencia, podríamos formar un complejo metal-solvente, que es lo que estamos observando aquí. Ahora, cuando adicionamos el nuevo ligando, bien, a nuestra mezcla de reacción, no sé qué le pasó. Muy bien, sin embargo, cuando adicionamos un nuevo ligando, que era lo que yo les mencionaba, no entiendo por qué no. No quiere, bueno, no importa. Algo ha pasado. Bien. Ya. Bueno, cuando nosotros introducimos entonces el nuevo ligando, bien, que en este caso es la trimetilfosfina o la trimetilfosfano, pues definitivamente este ligando es mejor base que el solvente. Así que la sustitución procede de manera más rápida. Bien, se produce la sustitución. Pero hay que tener en cuenta pues la participación del solvente. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de un mecanismo de intercambio disociativo. Esto ocurre cuando el enlace metal-ligando, ligando saliente en este caso, no se rompe por completo, sino lo que tenemos es un alejamiento del ligando y un acercamiento del nuevo ligando. Bien, se dan cuenta, entonces en este caso estamos hablando de un estado de transición o de un complejo activado, donde no hay un verdadero intermediario de reacción que se caracterice, con lo cual decimos que de alguna manera los dos están simultáneamente participando del mecanismo. Bien. De acuerdo a estas posibilidades entonces que nosotros tenemos para este complejo,
de acuerdo a los estudios de espectroscopía IR en solventes polares, específicamente es importante citar las condiciones como tetrahidrofurano y acetonitrilo. Bien, lo que hemos visto es más bien que ocurre este mecanismo disociativo con la participación del solvente. Bien, en otros casos la reacción requiere de una fuente externa que contribuya con la activación del complejo. Esto va a tener que ver pues cuando algún complejo es lo suficientemente inerte, y cuando hablamos de inerte estábamos hablando de aspectos cinéticos, ¿verdad? Tenemos dos conceptos nosotros, desde un punto de vista cinético, compuestos lábiles, aquellos que reaccionan con facilidad, inertes, aquellos que no reaccionan con facilidad. Y desde el punto de vista termodinámico tenemos el concepto estable e inestable. Entonces no olvidemos, por favor, estos aspectos que ustedes ya conocen de otros cursos. Muy bien, en este caso entonces el hexacarbonil cromo en acetonitrilo como solvente, en este caso tenemos un procedimiento de reflujo, una activación térmica, para conseguir pues la sustitución con la participación del solvente, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Bien, esto es exactamente lo mismo. Y también podríamos producir la misma reacción a partir de un análogo del hexacarbonil molibdeno, quien con este 2, 4, 6, 7, ¿no? Este ciclo heptatrieno, bien, puede permitir en presencia de N-octano la formación de este complejo, ¿no? Fíjense que en este caso ya no solamente tenemos la salida de un grupo CO, porque el ligando entrante tiene en este caso la capacidad de donar 6 electrones. Y si tiene la capacidad de donar 6 electrones, involucra la salida de 3 grupos CO. Entonces tendríamos que perder 3 ligandos carbonilo para que se pueda producir este enlace. Bien, lo mismo en el caso anterior. Previamente tendría que haber ocurrido la pérdida de 3 grupos CO para proporcionar los 3 sitios vacantes, bien, a través de la salida del solvente, del acetonitrilo, y la entrada del ligando. Muy bien. Otro tipo de activación puede ser la fotoquímica, bien, pero no lo vamos a desarrollar, eso ustedes lo pueden revisar, pero nos recuerda un poco las reacciones de halogenación en química orgánica, cuando también hacíamos la propuesta de un mecanismo de este tipo, que involucraba pues un sistema radicalario, formación de radicales. Bien. Bien, no nos vamos a detener en los diferentes tipos de sistemas. Ya no nos da tiempo, recordemos que este curso es bastante intensivo, entonces tenemos que darle prioridad a los aspectos más importantes. Muy bien, vamos a las excepciones, ¿sí? Porque tenemos que considerar que hay casos especiales donde vamos a tener algunas modificaciones con respecto a las reglas que ya hemos mencionado. Y en este caso tenemos que considerar aquellos ligandos que tienen la facultad de coordinarse de modos distintos. Entre ellos tenemos al ligando nitrosilo, el NO, que recordemos que tenía un modo de enlace ya sea lineal o angular, y dependiendo de cada modo de coordinación, también sabemos que el aporte electrónico era distinto, ¿verdad? Si considerábamos, por ejemplo, el conteo covalente, decíamos que para la forma lineal el nitrosilo aportaba 3 electrones, pero para la forma angular aportaba solamente 1. Entonces veamos, manganeso pertenece al grupo 7, ¿bien? 7 electrones. El nitrosilo tiene que aportar 3 para que sean 10 y 8, 18 electrones. Entonces decimos lineal, efectivamente el ligando NO aporta, no sé por qué sale así,
3 electrones. Bien, aporta 3 electrones. Entonces, 18 electrones seguiría un mecanismo ¿de qué tipo? Nosotros diríamos disociativo. Bien, pero vemos que no. Vemos que el ligando está incorporándose a la esfera de coordinación. ¿Por qué razón? Porque este ligando NO puede cambiar su modo de enlace, su modo de coordinación, y podría pasar de la forma lineal a la forma angular, con lo cual ya no dona 3 electrones, sino solamente dona un electrón. No sé por qué no quiere dibujarlo. ¿Qué ha pasado? Voy a borrar esto. Profesor, una consulta. Entonces, ¿es así para todos los que pueden cambiar su modo de donar? De coordinación, sí, justamente por eso son excepciones, porque de acuerdo a lo que nosotros esperaríamos, diríamos 18 electrones está coordinativamente saturado, entonces diríamos, bueno, que proceda por un mecanismo disociativo. Ojo, coordinativamente está insaturado, ¿no? Fíjense, 4 y 1, 5 ligandos nada más. Bien, pero entonces tenemos que poner atención en aquellos ligandos que tienen esa posibilidad de modificar su modo de coordinación y por lo tanto la cantidad de electrones que puede aportar. Y este es uno de ellos. Entonces en este caso dona, a ver, y ahora sí creo que ya. En este caso dona un electrón. Y si cambia su modo de coordinación, pues ya no tiene el problema de disociar, sino que directamente puede acomodar. No entiendo por qué no quiere. Bueno, ya, listo, un electrón. Entonces directamente sumamos 7 más un electrón 8 y 8, 16 y 2, 18. ¿Ven? Y en este intermediario, porque ojo, esta es una reacción de sustitución, ya se puede producir la salida del ligando saliente, que es el grupo CO, ¿bien? Y en este momento el ligando NO vuelve al modo de coordinación original, es decir, al modo de coordinación lineal, aportando pues los 3 electrones. Y seguimos con 18. O sea, en ningún momento hemos pasado por un intermediario con un número de electrones menor. ¿Ya? Pero Entonces, ahí, disculpe profesora, pero ahí no está el metal, ¿no? aquí faltó, sí. Hoy nunca me había dado cuenta. Sí, por favor, le ponen aquí al metal, porque de lo contrario ya no hablaríamos de complejo. Sí, por favor, aquí iría el manganeso. No sé qué le pasa. Hay algún problema con... Ya creo que ya no voy a escribir, algo ha pasado. Bien, sí, gracias Hugo. Auméntenle por favor en el material que falta la presencia del metal. Muy bien, ¿qué más estamos observando? En la parte inferior tenemos un ligando que, bueno, no es de los clásicos, bien, es más bien un anillo fusionado, bien, pero tiene distintos modos de coordinación porque tiene distinta hapticidad. En este caso estamos viendo eta 5, eta 3, bien, entonces con esto ya estaríamos pensando en el ciclopentadienilo, por ejemplo. Bien, entonces ligandos de este tipo que pueden variar en la cantidad de electrones que pueden aportar al metal, podemos considerarlo como excepciones cuando realicemos estas reacciones de sustitución. Veamos, para este complejo, iridio 9, 9 más 5, en este caso tendríamos 14, 16, 18, porque tenemos dos ligandos fosfano. Entonces es electrónicamente saturado. Coordinativamente no, ¿verdad? Porque tenemos dos y bueno, aquí tenemos un ligando bastante complejo, pero en realidad es como si valiera casi por 3, ¿no? Casi por 3. Bien, pero electrónicamente está saturado, entonces deberíamos esperar un mecanismo disociativo previo a la introducción de un nuevo ligando. Bien, sin embargo, no hace falta porque al igual que en el caso anterior de eta 5 va a pasar a eta 3,
con lo cual ya no dona 5 electrones, sino que ahora dona solamente 3. Así que compensa con los 2 electrones que está aportando el nuevo ligando entrante. 3 y 2, 5, en consecuencia el complejo sigue siendo de 18 electrones. Se produce la salida del grupo saliente, en este caso el ligando que es sustituido, y regresamos al modo de coordinación eta 5, con lo cual el complejo sigue con los 18 electrones. Bien. Este símbolo, por si acaso, representa a un trifenilfosfano, ¿sí? Si es que lo vemos más adelante o lo vemos en el próximo examen, lo que significa es un fenil, ¿no? Trifenilfosfano, para abreviarlo. Muy bien, veamos otro caso, a ver cómo estamos con el tiempo, todavía vamos bien. Para el ligando indenilo, bien, en este caso vemos que presenta estructuras resonantes, es lo primero que observamos en la parte superior. Bien, tiene estas estructuras resonantes. Bien, tenemos este complejo rodio más los electrones aportados por el indenilo, bien, más los 2 grupos carbonilo, ¿cuánto suma? 18. 18, correcto, 18. Si nosotros queremos realizar una sustitución, nuevamente, bien, aquí simplemente nos está mostrando las diferentes estructuras resonantes que tiene este indenilo, bien, pero hay 18 electrones. Nosotros pensaríamos que pase por un mecanismo disociativo, ¿verdad? Pero no hace falta, porque como tiene la resonancia, perfectamente puede pasar a un modo de coordinación donde el indenilo no aporte 5, sino solamente aporte 3, con lo cual bajaría el número de electrones a 16. Con estos 16 electrones ya puede recibir un nuevo ligando entrante y alcanzar los 18 electrones. Fíjense también la geometría, ¿no? En este arreglo, tiene un arreglo de tipo trigonal, una vez que ingresa el nuevo fosfano, un arreglo tetraédrico, bien, luego se produce la salida de un ligando CO, bien, fíjense que todo procede a través de equilibrios, muy bien, de un ligando CO. Regeneramos el complejo entonces de 16 electrones con hapticidad 3, y nuevamente, como las estructuras son resonantes, podemos regresar al complejo de 18 electrones. Bien, todo como consecuencia entonces de que existe una pequeña fracción, bien, debido a esta resonancia podemos tener una pequeña fracción que se acomode con esta hapticidad 3, y basta que haya un poco para que la reacción de equilibrio pues vaya en este sentido. ¿Qué otros ligandos tienen un comportamiento similar al indenilo? Pues vemos aquí una gran variedad de ligandos, pasando por el ciclopentadienilo, por el ciclopentadienilo metilado, bien, y otras estructuras fusionadas. En este caso, vemos la contribución de la resonancia, ¿verdad? En consecuencia, cuanto mayor capacidad tengamos de resonancia, fíjense, la velocidad de la sustitución va a ser mucho mayor. Veamos, mayor facilidad de deslocalización, la velocidad relativa de sustitución es mayor a 10 a la 10, en comparación con el ciclopentadienilo que se toma como referencia 1. El ciclopentadienilo metilado, menos posibilidad de deslocalización, la velocidad de la sustitución disminuye incluso por debajo, ¿no? Unas 100 veces menor aproximadamente. Bien, considerando esto mismo que hemos realizado con el indenilo, podemos hacerlo con el ciclopentadienilo entonces. Para este complejo de renio, aquí viene un trabajo que ustedes deben realizar, ¿no? Previamente, no pierdan la costumbre de realizar su conteo electrónico, de deducir cuántos electrones está aportando cada ligando, en particular estos ligandos que tienen capacidad de coordinar de modos diferentes, de modo lineal, de modo angular, es importante identificarlos. Entonces, en este caso, por favor, díganme si este NO
está coordinando de manera lineal o de manera angular. Bien, aplicando un conteo covalente. Si aporta 3 electrones, estamos en un arreglo lineal. Si aporta solo 1, estamos en un arreglo angular. A ver, por favor. Lineal, profesora. Jaime está rapidísimo. Muy bien, Jaime. A ver, verifiquen por favor los demás. ¿Están de acuerdo con Jaime? Sí, profesora, está bien. Aporta 3. Está bien. Sí, profesor, igual. Aporta 3. Renio, ¿cuántos electrones tiene? 7. 7. Grupo 7. Ok, 7, muy bien, más los 5 del ciclopentadienilo, 12, 14 con el fosfano, 15 con el metilo y 3 con el nitrosilo. Muy bien, efectivamente. Entonces está en un arreglo lineal y con 18 electrones, electrónicamente saturado. Coordinativamente vemos que es de número de coordinación 4, el mejor arreglo sería un arreglo tetraédrico. Muy bien. En este caso, fíjense, vamos a introducir 2 ligandos fosfano, porque renio no es un metal de la primera serie, entonces uno pensaría, pues tiene el espacio suficiente para poder acomodar a estos 2 ligandos. Pues bien, en estas condiciones, fíjense esta constante de equilibrio de 0.4, pasamos de número de coordinación 4 a número de coordinación 6. Gracias a que este ciclopentadienilo puede cambiar su modo de coordinación. De 5 pasar a 1, hapticidad 1. Con lo cual, a ver nuevamente, ahora díganme, ¿este NO sigue enlazándose de modo lineal o también cambió? Seguramente está de modo lineal. Sí. Ok, muy bien, entonces Ujú. tenemos que trabajar de esa manera, tratar de identificar. Y efectivamente, renio tiene espacio suficiente como para que pueda acomodar 6 ligandos sin ningún problema. Bien. Ahora, Profesora, una consulta. ¿sí? En este caso, ¿cómo sería, por ejemplo, si es experimentalmente? Va a depender entonces de ese ejemplo de cuando el solvente puede ingresar, ¿no? Y en este caso se coloca una base más fuerte, ¿no? Como una disociación. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un posible planteamiento de una síntesis? Pero en este caso, si te das cuenta, Hugo, estamos aplicando un mecanismo asociativo, ¿no? Considerando que hay el espacio suficiente. Cuando es disociativo, más bien, cuando deja sitio vacante, ahí es que le das posibilidad al solvente de ingresar. ¿Vieron? Pero en este caso está procediendo por un mecanismo asociativo. Al contrario, más bien están ingresando. Ahora, en este proceso de ingreso, también uno podría decir el solvente también podría ingresar. Eso sí es cierto. Eso también es verdad, también podría ingresar. Aquí depende no solo la concentración del solvente, sino el carácter básico que presente el ligando, cuál es más afín al centro metálico. Y habría que considerar todas las reglas de estabilidad que ustedes vieron en la química de coordinación. ¿Cuáles serán esas reglas de estabilidad? Relaciones de Pearson, por ejemplo, relación duro-duro, blando-blando, bien, el que sea una buena base de Lewis, bien, en este caso un buen donador sigma, y además ayuda a que sea un buen aceptor pi también, ¿no? Las dos cosas, hay que hacer todo un balance. Ya. Gracias por la respuesta. No hay problema. Es que en realidad hacer un diseño de síntesis, en el papel podemos escribir muchísimas cosas, pero a la hora de llegar a la práctica, pues ahí encontramos verdaderamente, de repente elegimos un mal solvente y más bien efectivamente, como tú lo mencionas, el solvente es el que termina ingresando a la esfera de coordinación y no el ligando que yo espero.
Entonces es importante tener ciertas nociones, pero no son absolutas, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de todos los ejemplos que las condiciones van cambiando. Y la única manera de encontrar las mejores condiciones es variándolas, variando una a una, ¿no? No todas a la vez, ¿no? Primero variamos el pH, en otro caso variamos la temperatura, en otro caso variamos la concentración, en otro caso variamos el orden de adición de los reactivos. Bien, hay varios criterios, por eso cuando nos lanzamos a hacer una síntesis, primero hay que documentarnos. Si hay síntesis previas con este metal, con este tipo de ligando, hay que estudiar ambas cosas, reacciones del metal y reacciones de síntesis del ligando, cómo se suele comportar ese ligando, en qué solvente se manipula, en qué condiciones. O sea, por eso estos trabajos no son tan rápidos, ¿no? No son magia, ¿no? Necesitan un poco de dedicación. Muy bien, entonces, en este caso decíamos, dado que el renio tiene el tamaño suficiente que puede acomodar entonces un número de ligandos mayor, ¿bien? Podría formar este complejo octaédrico con 18 electrones, ¿bien? Y a continuación vemos que a 50 grados, ¿bien? Con calentamiento, se produce, a ver qué es lo que ha pasado aquí, analicemos. Tenemos nuestros 4 ligandos fosfano, a ver, ya ingresó el nuevo, 3, sigue el ligando metil, bien, sigue el NO, ¿quién ha salido? En este caso hemos perdido al ciclopentadienil. Lo hemos perdido y hemos formado el correspondiente catión, bien, considerándolo como salida como CP-, ¿no? Aquí está, CP-. Jaime, tu audio, por favor. Listo. Muy bien. Disculpe, profesora. No, no te preocupes, Jaime. Todos entendemos perfectamente. Además, tus compañeros se están animando. Muy bien. Listo. Entonces, formamos una especie catiónica y vemos que esta reacción también es reversible, ¿no? Si queremos retroceder, regresar a la reacción anterior, pues habría que añadir más ciclopentadienilo utilizando a tetrahidrofurano como solvente y una temperatura de 80 grados Celsius. Tenemos otra reacción que podría ocurrir también paralelamente, pero ya no a 50 grados. O sea, fíjense que hemos cambiado las condiciones. Si cambiamos las condiciones y procede a temperatura ambiente, ya no se produce la salida del ciclopentadienilo. Bien, en este caso tenemos un cambio en el modo de coordinación del ciclopentadienilo. Ahora tenemos que ya no es hapticidad 1, sino hapticidad 3. Y vemos además que el ligando NO sigue en la esfera de coordinación. Tenemos solamente 2 ligandos fosfano y el metilo. Entonces hemos perdido un grupo fosfano de 2 electrones para poder recuperarlos con este modo de coordinación de 3. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, seguimos con el mismo conteo de electrones, simplemente que perdimos un fosfano, 2 electrones menos, y cambiamos el modo de coordinación en 2 unidades más. Y hemos cambiado la geometría de octaédrica a una geometría bipirámide trigonal. Bien, el mejor arreglo. Cuando tengamos ligandos cíclicos o ligandos con hapticidad 2, 4, 5 o incluso ligandos fusionados, lo mejor es ubicarlos en una posición axial, porque de esta manera no nos interrumpen. Los colocamos en una posición axial y el resto de ligandos los distribuimos siguiendo las reglas de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Muy bien, en este caso ya podríamos retornar incluso al complejo inicial. Bien, entonces son distintos arreglos que se han tomado de esta referencia. Bien, situaciones que se podrían dar con este tipo de complejos. Todo mediado, fíjense, por las variaciones en hapticidad del ciclopentadienilo. Si solamente tenemos al pentadienilo,
bien, ya no a la estructura cíclica, sino a la estructura abierta, tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Hapticidad 5, hapticidad 3, hapticidad 1, en un arreglo lineal. Entonces tenemos todos los arreglos. Considerar nada más las geometrías, ¿no? Cada vez que varía, darle la representación correcta, si es tetraédrica, bipirámide trigonal o, en su defecto, octaédrico. Los ligandos al hilo también tienen variación de hapticidad, en consecuencia también constituyen una excepción. También dependiendo de la reacción que vamos a realizar, puede tener un arreglo de 3 electrones, un arreglo de 1 electrón para generar un sitio vacante, ¿bien? Y permitir el ingreso de un nuevo ligando. Una vez que ingrese el nuevo ligando, se produce la disociación y retornamos al modo de coordinación original. Bien. Entonces, solamente estas excepciones en el caso de aquellos ligandos que puedan variar la cantidad de electrones que aportan al centro metálico. Muy bien, pasemos a las reacciones de 16 electrones. En este caso decíamos que la tendencia es experimentar un mecanismo de tipo más bien asociativo, ya no disociativo, sino asociativo. Veamos entonces. Tenemos un complejo de iridio, típico de 16 electrones. Aquí es importante que para las reacciones de sustitución que tienden a mecanismos disociativos, recordemos todos aquellos metales que forman cuadrados planos. En este caso estamos hablando de rodio más 1, iridio más 1, platino, paladio más 2, y estamos hablando del oro más 3. En los centros metálicos entonces con mayor tendencia a la formación de complejos cuadrado planares. Bien, tenemos entonces aquí un complejo cuadrado planar de iridio. Iridio pertenece pues a una serie superior, entonces verdaderamente no tiene problemas con el tamaño, puede acomodar más ligandos y eso es lo que hace, recibe un ligando adicional, bien, en la formación del intermediario de reacción y luego se produce la disociación del ligando saliente. Muy bien, entonces tenemos el complejo de partida con 16 electrones, el ingreso de un nuevo ligando, pasamos a un intermediario de reacción saturado electrónicamente con 18 electrones, bien, en este caso tenemos, en principio nosotros diríamos que se ha formado una pirámide de base cuadrada, ¿verdad? Y recordemos que las PCs, pirámides cuadradas, se encuentran en equilibrio con la geometría bipirámide trigonal. ¿Bien? Hay un equilibrio químico. Ninguna está más favorecida energéticamente que la otra, al menos no drásticamente. Puede ser que haya una mayor preferencia por una bipirámide trigonal, una mayor preferencia, pero no una gran diferencia, ¿sí? Entonces no hay problema con representarlo como pirámide cuadrada, porque ciertamente para que ingrese este ligando hay dos posibilidades, todo el eje axial está libre, tanto por arriba como por abajo. Bien, tenemos todo el eje axial libre, entonces podríamos decir que se forma una pirámide de base cuadrada. Luego se produce la salida de un ligando. Bien, podría ser un ligando, aquí hay un error, ¿no? Porque no tenemos trifenilfosfano, ¿no? Tendría que salir, aquí nos faltó el metildifenilfosfano. Bien, es el que está saliendo. Aquí hay que modificarlo. Bien, y restauramos el complejo cuadrado plano con 16 electrones, o en su defecto podría salir el ligando cloro y quedarnos con un complejo con un grupo carbonil y 3 ligandos fosfano. ¿Bien? Si sale un ligando cloro, pues tendríamos la formación de un complejo catiónico. Bien, así como encontrábamos excepciones para los mecanismos disociativos presentes en complejos electrónicamente saturados, también encontramos excepciones para complejos electrónicamente insaturados, como en este caso, para este mecanismo que es más bien asociativo.
veamos los ejemplos para tener una mejor claridad sobre las excepciones. Aquí vemos un complejo de níquel. Níquel es un metal que puede adoptar diferentes números de coordinación. Puede adoptar número de coordinación 6, geometría octaédrica, número de coordinación 5, formar ya sea pirámides cuadradas o bipirámides trigonales, y puede también formar complejos cuadrado-planares. ¿Bien? Un factor importante con los complejos de níquel que tienen esta facilidad para formar estos tres tipos de complejos es su tamaño. Como es pequeño, hay que tener en cuenta esta característica cuando los ligandos involucrados sean voluminosos. Si son voluminosos, definitivamente esto nos va a restringir cuál de las geometrías puede adoptar este centro metálico. Y en este caso, tenemos dos ligandos que son triciclohexilfosfano. Un ciclohexil, estamos hablando como prácticamente estructuras similares a un ciclohexano, ¿no? Un ciclohexano que tenemos de esas formas de silla que ustedes conocen, pero en este caso son tres sillas enlazadas al fosfano, triciclohexilfosfano, y tenemos dos. Por eso están ubicados en posición trans, porque son voluminosos. Muy bien, entonces en este caso no va a proceder por un mecanismo asociativo porque tiene dos ligandos voluminosos y además el níquel es un átomo pequeño. En consecuencia, va a experimentar un mecanismo disociativo para liberar esa tensión, pasando por un intermediario de 14 electrones. Bien, pero ese intermediario queda justificado por la tensión existente en el complejo. Bien, entonces pasa un intermediario de 14 electrones, deja un sitio vacante y de esta manera pues el ligando ya puede formar parte de la esfera de coordinación. Para darnos una idea de qué tanto influye este factor estérico, tenemos aquí algunas vistas. En este caso tenemos al rodio en color lila, tenemos al cloro en verde, en amarillo mostaza los fósforos, y bueno, los plomitos son carbono y los celestitos hidrógenos. Entonces veamos, tenemos aquí a un complejo de rodio con dos miradas, ¿no? Con dos miradas, dos enfoques diferentes. Bien, tenemos un ligando cloro, un ligando hidruro, bien, y dos trimetilfosfano. Entonces fíjense el espacio, ¿no? El espacio que tiene. Esta es una vista donde el hidruro y el cloro están de manera en el eje vertical y aquí lo vemos solamente al hidruro. El ligando cloro está por el otro lado, ¿no? Una estructura cuadrado planar porque tenemos 4 ligandos. Bien, entonces una vista frontal o superior podríamos decir y tenemos una vista lateral. Hay un espacio todavía. Pero si modificamos el ligando trimetilfosfano y ponemos un triterbutilfosfano, fíjense que ya prácticamente no hay acceso. Entonces, aunque hablemos de un metal que es grande en tamaño, pues tenemos que pensar que el mecanismo asociativo de repente ya no es la mejor opción, porque no hay espacio para que el nuevo ligando pueda aproximarse y pueda formar un enlace. Bien, creo que aquí en estas representaciones se observa con claridad que es poco accesible. Bien, si bien en el eje axial no hay ligandos, pues es muy poco accesible el poder ingresar. Bien, para el ejemplo que tenemos a continuación, tenemos un complejo cuadrado planar de platino. Bien, también es típico, es un ligando que, al igual que paladio, forma complejos cuadrado planares con facilidad. Bien, y vemos pues que en este caso tampoco procede por un mecanismo asociativo. Y esto se debe, a que nosotros necesitamos un sitio vacante, no nos olvidemos de esto, ¿sí?
Y en este caso, si nosotros pensamos en platino, platino tiene, en el conteo covalente, ¿verdad? Pertenece al grupo 10, tiene 10 electrones. Entonces, si tiene 10 electrones, eso significa que todos sus orbitales D están llenos, incluso los de la posición axial, los que no estamos utilizando. En consecuencia, si todo está lleno, bien, nosotros tenemos lo que se conoce como un bloqueo electrónico, porque si tenemos un orbital lleno, entonces hay un bloqueo electrónico, un bloqueo de densidad de cargas, que no permite que ingrese un nuevo ligando. Es decir, que no se forme un intermediario PC, pirámide cuadrada, a pesar que de repente el platino tiene el tamaño suficiente, bien, debido a este bloqueo electrónico. Así que para que pueda ocurrir la reacción de sustitución, previamente tiene que perder un ligando, bien, formar un intermediario con un número de coordinación más bajo, bien, menor en este caso a 16, para generar ese sitio vacante y recién el nuevo ligando entrante pueda cubrir esa posición y retornar a la formación del complejo cuadrado plano. Influencia estérica. Ya hemos hablado del factor electrónico, ahora hablamos del factor estérico, aunque algo ya hemos introducido a través de las imágenes sobre la congestión que ocasionan los ligandos voluminosos. Pues bien, en este caso veamos directamente los valores de estas constantes de disociación. Bien, porque recordemos que si el mecanismo procede por un mecanismo disociativo, vamos a ver en qué casos la disociación es más factible. Bien, entonces hay que considerar a estos ligandos fosfano porque son definitivamente los ligandos que influyen sobre el efecto o el impedimento estérico. Entonces tenemos en la segunda columna el valor del ángulo cónico, bien, y en la tercera columna el valor de la constante de disociación para el complejo que estamos mostrando, para este tetrafosfano níquel, ¿no? Fosfano porque en general podría ser cualquiera de estos que estamos mencionando. Y el tema es evaluar la facilidad que tiene este ligando, o este complejo, mejor dicho, para disociar. ¿En qué casos disocia más rápido? Y aquí ustedes me dirían, profesora, pero aquí tiene, a ver, níquel 10 electrones más 8, 18 electrones. Está electrónicamente saturado, ¿correcto? Sí. ¿Tiene que pasar entonces por un mecanismo disociativo? Sí. Bien, ¿en qué casos ese mecanismo ocurre con mayor facilidad a 25 grados Celsius? Pues veamos. Definitivamente será cuando tengamos una mayor constante de disociación. Y encontramos una mayor constante de disociación en la medida que el ángulo cónico aumenta. Es decir, en la medida que el resto R se vuelve más voluminoso. No es de extrañarnos entonces, ¿no? Claro, porque habría una mayor tensión estérica que promueve la disociación del ligando, promueve la salida, con lo cual genera también ese sitio vacante para una nueva sustitución. Otros tipos de ligando que no están incluidos en esta tabla son los que vemos aquí, y son ligandos que ya tienen comportamiento de aceptor pi, porque en la tabla no, todos son R, todos son alquilos, así que prácticamente estos ligandos son más bien del tipo donador pi. Los que vemos en la tabla inferior son de tipo aceptor, porque ya tienen presencia de elementos electronegativos como oxígeno. Igualmente vemos el efecto del ángulo cónico. Bien, y efectivamente vamos a encontrar una mayor constante de disociación, incluso superior a 1000, fíjense, para trifenilfosfano, en comparación pues con los otros ligandos. Cuando hay mayor tensión, mayor efecto estérico, pues la disociación ocurre a mayor velocidad. Está promovida, es decir, promueve un mecanismo disociativo. Sobre la influencia de solvente, que nos estaba preguntando Hugo, aquí vamos a dar algunos alcances adicionales. Bien, el primero,
ya habíamos mencionado que para el caso del complejo de platino, debido al bloqueo electrónico, tenía que disociar. Bien, se forma un intermediario catiónico porque ha salido el ligando cloro en forma de cloruro, entonces nos dejó con un complejo catiónico. Bien, y en esta etapa tenemos una competencia. Competencia entre el ligando entrante y competencia con el solvente. Bien, y aquí decíamos que el solvente pues tiene de ventaja el factor concentración, porque el solvente es mucho más abundante que el ligando que podríamos estar introduciendo. Así que definitivamente se va a formar un complejo metal-solvente. Sin embargo, observemos que aquí tenemos un equilibrio químico. El solvente o este complejo en general es un complejo lábil. ¿Qué significa que sea lábil? Que el solvente rápidamente se puede intercambiar con el ligando entrante. Bien, por eso decimos que al ser lábil tenemos un equilibrio permanente. Así que basta que haya una pequeña fracción donde la posición está libre para que pueda ingresar el nuevo ligando. ¿Sí? Pero definitivamente hay competencia. Ahora, ¿cuándo hay competencia? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando el solvente tiene capacidad coordinativa, porque hay solventes que no son buenas bases, simplemente son buenos disolventes, pero no son buenos dadores de electrones. Bien, por ejemplo, podemos pensar en como solvente, a ver, hexano. El hexano no es un buen ligando. Bien, así en esas condiciones como hexano no. Para que pueda coordinar como alquilo tenemos que darle condiciones especiales. Entonces, tenemos que pensar que estas dos posibilidades o competencias con el solvente van a estar presentes siempre y cuando el solvente tenga capacidad de coordinación. ¿Qué tipos de solventes tienen capacidad de coordinación? Pues aquellos que tienen átomos dadores, ya sea nitrógeno u oxígeno. En este caso estamos hablando de acetona, acetonitrilo, tetrahidrofurano, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, bien, los más comunes. Agua no mencionamos tanto porque para los organometálicos normalmente las reacciones son en ausencia de agua. Bien, entonces los separamos. Los dioxanos, bien, aunque son de capacidad coordinativa mucho más débil. Los alcoholes, bien, el dimetoxietano, entre estas alternativas. Bien, los efectos trans. El efecto trans ya lo conocen ustedes de la química de coordinación. Bien, ya no debería mencionarlo, pero bueno, ustedes ya lo conocen. Bien, efecto trans. ¿Qué nos decía el efecto trans? Bien, el efecto trans estaba mediado por una serie, la serie trans, donde los diferentes ligandos estaban ordenados en función a la capacidad de debilitar el enlace ubicado en posición trans. Debilitar, bien, debilitar. En este caso, fíjense, se produce la salida del ligando cloro. ¿Por qué razón? Entre fosfano y fosfano no hay diferencia. No hay diferencia, es decir, son el mismo ligando, tienen la misma fuerza. En el caso del ligando cloro y el ligando L, bien, el efecto trans nos dice que aquel ligando con mayor efecto trans debilita el ligando opuesto. Entonces significa que este ligando se enlaza de mejor manera al metal y debilita el enlace trans, en este caso el enlace platino-cloro. Y al debilitarlo, pues este enlace tiene mayor facilidad de romperse, en este caso libera el cloro, forma el intermediario de reacción con número de coordinación 3, bien, deja el sitio vacante y se enlaza el nuevo ligando, que en este caso es piridina. Bien, entonces simplemente hay que recordar la serie trans para que nosotros podamos decir cuál debilita más o menos el enlace opuesto. Bien, también tenemos un efecto trans del aceptor pi. Si los dos ligandos son iguales, no hay ningún problema, ¿verdad? La fuerza de atracción por la retrodonación es la misma, es la misma. En el caso de este fosfano, aquí sí tenemos diferencia, ¿verdad? Sí tenemos diferencia porque
dependiendo de quién es R, el carácter aceptor pi cambia. Ojo, que aquí estamos hablando de aceptor pi, entonces no pensamos en R como alquilo, sino estamos pensando en R más bien como resto con presencia de heteroátomos. Incluso podríamos esperar del tricloruro de fósforo o el tribromuro o el trifluoruro, que son mejores aceptores pi. Bien, entonces en este caso producen la donación y por otro lado también deberían recibir retrodonación. Bien, deberían recibir. Sin embargo, si nosotros tenemos un ligando fosfano que solamente sea donador, si solo es donador, ya no recibe la retrodonación. Con lo cual, el único que recibe retrodonación es el grupo CO. Y en consecuencia, este enlace se fortalece más como consecuencia de la donación que realiza este fosfano. Bien, en este sentido consideramos entonces el efecto trans del aceptor pi. Bien, un efecto que favorece a la retrodonación y fortalece el enlace metal-carbonilo. En este caso no, ambos reciben por igual. Muy bien. Esta influencia entonces que nosotros estamos observando sobre la retrodonación ocurre en general, no solamente para el caso anterior, no solamente con los fosfanos, sino ocurre con cualquier ligando o cualquier ligando exactamente que tenga la capacidad de solamente donar y no retrodonar, y no recibir retrodonación. Por ejemplo, en este caso tenemos el ligando carbonilo y por este lado tenemos azufre, ¿bien? O cualquier otro átomo que tenga riqueza electrónica. En este caso, fíjense, es un donador sigma, bien, está alimentando al metal, pero también es un donador pi. Bien, entonces, si el metal retrodona, pues a través de estos electrones de tipo pi, puede seguir alimentando al metal para que el metal siga retrodonando más. Bien, en consecuencia, bien, vamos a observar a estos tres complejos que vemos en la parte inferior. Y ustedes díganme a qué se debe estas diferencias en la frecuencia de vibración del grupo CO, si en los tres casos estamos hablando de un carbonilo terminal. A ver, considerando lo que ya he mencionado. ¿Qué cosa dice, profesora? A ver, la pregunta fue que considerando lo que hemos mencionado por aquí, ¿no? Que un ligando aceptor pi con aceptor pi, ambos compiten por la retrodonación. Pero cuando nosotros tenemos ligandos que son solamente dadores, como en este caso, este fosfano está actuando solamente como dador, no vemos la flecha de la retrodonación, bien, entonces solamente actúa como dador, el metal tiene mayor capacidad para retrodonar. Bien, y este comportamiento, decía, no solamente ocurre con los fosfanos, sino ocurre también con cualquier ligando que tenga capacidad, incluso no solo de ser un donador sigma, sino también de ser un donador pi. Por eso vemos esta flechita. Bien, está actuando como un doble donador, donador sigma, donador pi. Y en consecuencia el metal se hace más rico en electrones para que pueda retrodonar. Entonces, les decía, considerando estos conceptos, justifiquen la diferencia en la frecuencia de vibración de este ligando CO. Bien, lo único que hemos modificado aquí es esta sección, ¿verdad? Es lo único que hemos modificado.
analicen y díganme por qué la diferencia en las frecuencias de vibración. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se refiere que el azufre y el oxígeno son mayores donadores pi? Sí, pero explícame, pues Jaime, explícame concretamente por qué la diferencia, por qué en uno se desplaza más, en otro menos, y con respecto al fósforo también. Profesor, no sé si es mi computadora, pero no se le escucha. No, yo estoy esperando que ustedes me expliquen por qué es la diferencia en las frecuencias de vibración. A ver, yo solamente voy a comentar ustedes me tienen que decir de estos dos, y si no, de queda de tarea para más tarde. A ver, en este caso, el difenilfosfano que tenemos por aquí, este no lo comparo porque es el mismo, ¿sí? Estoy comparando solo este extremo. Tiene capacidad de donador sigma y una capacidad de aceptor pi muy débil en realidad, ¿no? Nosotros recordemos que el carácter aceptor pi comenzaba prácticamente con el trifenilfosfano, de ahí en adelante. Entonces, tiene un carácter aceptor pi muy débil. Bien, más es donador sigma y ligeramente aceptor pi. Pero en cambio, azufre con oxígeno son buenos dadores sigma porque tienen pares de electrones libres y también son buenos dadores pi. Bien, ya no hablamos aquí de carácter aceptor, sino carácter dador, dador pi. Bien, en ambos casos son dadores. En consecuencia, definitivamente, si son dadores, van a tener, el metal va a tener mayor riqueza electrónica para poder retrodonar. Y en consecuencia, observamos que hay una disminución en la frecuencia de vibración. Bien, es clara la disminución. Incluso estamos hablando, a ver, 90, 100, casi de 20 centímetros a la -1 de diferencia, porque tiene carácter dador sigma, dador pi. Bien, aquí simplemente dador sigma y ligeramente aceptor, o sea, quitaría en todo caso algo de densidad electrónica. Eso no ocurre con estos dos. Ahora, sin embargo, hay una pequeña diferencia en las frecuencias de vibración. ¿A qué se podría deber esa pequeña diferencia? Ya, para la noche me responden esta pregunta. ¿Bien? Profesora, Sí. ¿no sería la electronegatividad? Ya, pero ¿cómo influye? O sea, no solamente díganme algo, sino cómo influye. ¿Cómo influye? El esquema que ven aquí simplemente nos está mostrando, bien, este diagrama de formación de orbitales moleculares como consecuencia del enlace pi, porque si azufre y oxígeno son dadores pi, definitivamente pueden formar enlace pi con el metal. Bien, un orbital enlazante, un orbital antienlazante. Y la ventaja es que el orbital antienlazante pues se encuentra más próximo en energía
con el pi antienlazante del CO. Y recordemos que este pi antienlazante es el humo, es justamente donde recibe la retrodonación. Entonces, si se encuentra más próximo, pues para el metal es mucho más fácil retrodonar. Bien, y la retrodonación es más efectiva, es mucho más fuerte. Pero esto ocurre con ambos. Entonces, Roy ya nos está mencionando algo acerca de electronegatividad. Sí, cierto, podríamos considerar la electronegatividad, podríamos considerar también las interacciones de Pearson, duro, duro, blando, blando. Bien, entonces analícenlo y me comentan más tarde en nuestra próxima sesión. Bien, y aquí nos quedamos entonces. Bien, por aquí hay otra preguntita. Ah, justo, miren, ya estamos casi terminando. Esta pregunta también para que ustedes la vayan analizando. No sé si esta presentación ya colgué. Si no lo he colgado, hoy día lo hago. Sí está colgado. Muy bien, listo chicos, nos quedamos ahí porque tengo a continuación otra clase.